hablaremos de uno de los personajes más admirables y apreciados en nuestro Perú, el cual es reconocido por sus hermosas y reflexivas escrituras y poemarios. Así es, estamos hablando del poeta César Vallejo. Pero ¿alguna vez se han preguntado cuáles eran los objetivos de César Vallejo y el Grupo Norte en la sociedad? César Abraham Vallejo Mendoza es considerado como uno de los más grandes vanguardistas de la poesía en el siglo XX, en América Latina y el resto del mundo. A lo largo de su vida ha sido un ejemplo para la mayoría de las personas, ya que a través de sus obras transmite el sufrimiento y el amor al prójimo, así como su compromiso en la sociedad. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Era el menor de los 11 hermanos, cuyos padres eran Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Estudió su secundaria en la institución San Nicolás de Huamachuco en 1905 hasta 1908. Por la baja economía, laboró de asistente en una finca de azúcar. Así, en 1913 estudió medicina, sin embargo se retiró y comenzó la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de Trujillo, donde se graduó con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Vallejo partió a Lima difundiendo los heraldos negros, el cual tiene visible dominio de la modernidad y cualidades auténticas en el fervor de la vida. Eventualmente generó el efecto de otros poetas tales como Manuel de los Reyes González, José Eguren, Pedro Valdelomar y José Mariátegui. Asimismo, en 1923 César Vallejo publica Escalas melografiadas y Fabla salvaje, marchando después a París, queriendo vivir como un extranjero bohemio. Consiguientemente, el tener gran devoción por la literatura y el periodismo contribuyó en la Revista Universal de Lima. En 1927 conoció a Georgette Philippard, quien tiempo después sería su esposa. Tras un choque de política, Vallejo va a Madrid, en donde presentó la segunda publicación de Trilce y consecutivamente asocia al Partido Comunista Español, dando a conocer su novela El Trunteno. También visitó por última vez Unión Soviética, la cual fue base de su libro Rusia. Cuando detonó la guerrilla cívica española, Vallejo respaldó incondicionalmente al Partido Democrático. En 1936 se dirigió a Madrid y Barcelona, participando en la Junta del Congreso Antifascista de Escritores. Lamentablemente, en París, de 1938, Vallejo deja a este mundo, así como expuso en sus versos de Piedra Negra sobre una piedra blanca. Los nuevos negociantes se consideran como un agente clave para la economía de hoy, al nivel de ser considerados como un símbolo de la llamada economía creativa, en donde el emprendedor cultural se centra en la búsqueda de nuevas oportunidades. Cabe resaltar que su intención es distribuir los valores culturales, obtener reconocimiento y a partir de ello generar utilidades, por lo que es igual a lo que hacía Vallejo, ya que a través de sus obras distribuía su creatividad y sus conocimientos por medio de estas. Por otro lado, un concepto idóneo de la Universidad de Artes Utrecht nos manifiesta que quien crea, innova un producto o servicio cultural o creativo y emplea principios empresariales para organizar y administrar una actividad creativa de forma comercial será mucho mejor. Asimismo, una manera ideal sería que los negociantes emprendan negocios relacionados con la cultura y se encuentren en los mercados. De esta manera podemos inculcar a las personas a crear innovaciones que tengan reconocimientos y no solo un valor monetario. Existen variedades de productos o herramientas los cuales nos facilitan el poder expresar nuestros aportes de investigación, pero sin duda un documental ayuda a conocer de manera fácil y sencilla la información
Es por ello que tratar los documentales como documentos puramente fotográficos ignora la composición creativa que es parte integral de todo documental, que se puede encontrar en una amplia variedad de registros como la estructura retórica o narrativa, la versión, la dirección de plano y el sonido. Un documental es una forma de arte importante que se puede contrastar con otros a lo largo de la historia en distintos aspectos. Un documental es considerado como un filme fotográfico creativo y artístico. Sin embargo, va mucho más allá de su amplia variedad de registros y estructuras como la narrativa. Vallejo nos expresa sus pensamientos de la esperanza al defender el valor del hombre cuya libertad supera a cualquier doctrina o ideología. En 1915, César Vallejo, a partir de su tesis de bachillerato, obtiene un pensamiento sobre qué es la esperanza. Lo expresa después de poner en duda la poesía de Arnold Márquez. Tras poner de título "Voy a hablar de la esperanza", cuando en realidad hace alusión al dolor. Por ello, Vallejo interpreta que la esperanza no es solo un criterio, sino es una apuesta, una actitud existencial. Es decir, el ideal que más resalta es que la esperanza depende de uno mismo. Vallejo es el fundador de lo real y de las situaciones límite que se puede afrontar si tomamos en cuenta la esperanza. El gran poeta César Vallejo no solo ha sido considerado, sino también ha demostrado ser solidario. Este valor ha sido fundamental en él y en sus obras, teniendo en cuenta que la solidaridad es uno de los valores de excelencia que se define como la cooperación mutua y el sentimiento que las personas unen, como también es el comportamiento que permite que las personas puedan conservar y mantener su naturaleza social. La solidaridad es la base de una multiplicidad de valores y fundamenta para tener una relación armoniosa con la sociedad. Asimismo, cuando uno habla sobre este valor primordial, atañemos con el gran escritor César Vallejo, por cómo nos da a expresar la solidaridad en la sociedad. El poeta está lleno de solidaridad, el cual se encuentra en las siguientes expresiones textuales: todos los hombres de la tierra y abrazo al primer hombre. Siempre transmitió la solidaridad para una mejor obstinación humana libertadora frente a los daños causados por la desigualdad social. Responsabilidad. La responsabilidad de César Vallejo es muy diferente a la percepción que tenemos de él. Para Vallejo era muy conectada con el pueblo y con todo lo que ocurría en este momento que marcaron la historia. En el congreso en el que tuvo ponencia en España, Vallejo analizó el papel de los escritores y su importancia. Él fundamenta que no deben callar. Esto nos demuestra que el poeta tenía fuertemente ácida la imagen de defensa y la responsabilidad de llevar a las futuras generaciones el valor de la palabra. Justicia. Vallejo expresa una idea clara de que se debe buscar el bienestar social a través de la educación y del arte, incluso frente a la adversidad. Los poemas de Vallejo nos transmiten la abstracción jurídica, asimismo nos invita a replantear los elementos de juicio que se tiene cuando se toma una decisión jurídica en nombre de justicia. Por lo tanto, no solo se trata de comprender la necesidad de buscar el equilibrio en la distribución de las riquezas, sino sugiere también reconsiderar la relación entre la ley y la experiencia de la vida en la idea de si ésta la controla y reglamenta. Evidentemente, el contenido de la cita se asemeja a lo que sucede en nuestra realidad actual, donde hay clamor por la clase social para que se aplique la justicia de manera justa e imparcial. Por esa razón, una de las ideas que consideramos importantes es que se debe presentar la mayor atención, justicia, como también otros valores.
El Grupo Norte comienza en el antecedente de la emergencia por la descentralización que existe en el Perú al iniciar el siglo XX, siendo la concordancia o la variación o la metamorfosis del rumbo de las antiguas bases económicas y sociales que afectan particularmente a nuestras zonas andinas, a nuestros pueblitos alejados de la ciudad central. Este grupo se hizo conocido como Bohemio de Trujillo. Se hizo referencia a un grupo de jóvenes talentosos en diferentes campos, como en las artes, en las ciencias, intelectuales de la época de 1910 y 1920. Esta época fue de mucha bonanza en el tema cultural. Al inicio, la razón de este grupo no eran los temas culturales nada más, sino también los temas económicos y sociales, que los aquejaba desde mucho más antes de que el Perú estaba dividido. El Perú profundo no tenía las mismas oportunidades que la capital. Iniciaron con temas de arte, escritura, pero poco a poco fueron incursionando y yendo más a fondo en el tema político, en el tema social. En estas idas y venidas surge el socialismo, el aprismo, tomando el sur y el norte de nuestro Perú. Yo les voy a hablar sobre dos integrantes del Grupo Norte. Antenor Orrego nació en Cajamarca el 22 de mayo de 1892. Es considerado un gran pensador en el Perú y en América. También fue un ciudadano culto y pionero en América. José Eulogio Garrido nació en Huancabamba el 11 de marzo de 1888. Es uno de los más destacados escritores piuranos y peruanos e integrante del Grupo Norte. En 1916 fue el presidente del Centro Universitario Libertad. Luego de dejar la universidad fue el responsable de la creación de la Academia de Bellas Artes de Trujillo. El Grupo Norte es un grupo intelectual que reúne a un gran número de intelectuales de la época. Escritores, artistas han jugado un papel importante en este grupo. Su papel ha sido importante en el desarrollo de la cultura peruana. Varios de sus integrantes se destacan claramente en el campo de la literatura, el pensamiento y la política. Tal fue el caso del poeta César Vallejo y del político Víctor Raúl. A nivel nacional e incluso mundial, todo el proceso del Grupo Norte reflexionamos sobre los valores, compromiso, cercanía, innovación, valores muy primordiales e importantes que siempre dominan en sus reuniones de responsabilidad social. Son un buen ejemplo de cómo mejorar la sociedad, dejando de lado las diferencias y desigualdades. UNESCO lidera la protección de la cultura y el desarrollo global. Trabaja con la comunidad internacional para establecer protocolos y marcos regulatorios que apoyen a los gobiernos y a los actores locales a preservar el patrimonio cultural y reforzar las industrias creativas. También a promover el pluralismo cultural. Asimismo, se adentra en el debate internacional sobre temas relacionados con diversidad cultural, particularmente con los que se refieren en su conexión con el desarrollo. Por otro lado, promueve mediante la educación una toma de conciencia del valor positivo de la interculturalidad y ayuda a la formulación de los programas escolares y la enseñanza de los profesores. El Decreto Supremo número 009-2020-MC es un documento que posibilita la interacción, coordinación y coherencia de estrategias e intervenciones encaminadas a apoyar la acción pública en materia de derechos culturales y brindar mejores servicios a la ciudadanía. Su objetivo es promover una mayor realización de los derechos culturales y garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder, participar y contribuir en la vida cultural. Un cordial saludo, mi nombre es Aleska Xiomara Juárez Rodríguez y el día de hoy quien nos acompaña es la abogada de Aleli Pfeiffer Benítez, quien nos acompañará a realizar una entrevista. ¿Cómo te sientes al respecto de Adel? Hola Aleska, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, con ganas de poder aprender un poco más del tema, poder interactuar nuestras ideas.
Sí, exacto. Bien, entonces empecemos con la entrevista. El Grupo Norte fue un grupo de intelectuales cuyos objetivos eran el desarrollo del país, específicamente el desarrollo de la cultura y la economía. Sin embargo, en aquel entonces y así como en la actualidad, se está viendo múltiples causas que obstruyen el avance de este desarrollo. ¿Cuál crees que serían estas causas? Sí, si bien es cierto, como me mencionas, ¿no? El Grupo Norte fue un grupo intelectual que cohesionó a una buena parte de literatos, artistas, filósofos y políticos, ¿no? Y se ha habido esta obstrucción a base de que, a causa de la vida tormentosa que vemos hasta el día de hoy, que se viene dando en la política del Perú, ¿no? Esto ha determinado una disparoja en el grupo, ¿no? En ese grupo que hubo, ¿no? Entonces, ¿por qué se volcó esta situación? Porque hubo una violencia, como actualmente lo seguimos viendo, sobre la historia de nuestro país, ¿no? Entonces, esto se caracterizó por el cierre de universidades, la censura de los periódicos, entonces se fue deteniendo, ¿no? Entonces, una de las causas más relevantes, creo yo, hasta el momento es la violencia que hay en el Perú. Exacto, y yo creo que actualmente también se está viviendo estas causas, ¿no? Bien, sí, es por eso que sí, es por eso que no hay mucho avance, no vemos mucho progreso. Exacto. Bien, como segunda pregunta tenemos el ¿cómo ves o cómo es la cultura actualmente? Bien, a ver, si bien es cierto, la cultura ocupa un lugar central, ¿no? No solamente porque es un vector que fomenta el desarrollo de nuestro país, ¿no? Sino que además es una referencia que orienta el modo en que se van diseñando las sociedades en nuestro país o en cualquier parte del mundo, ¿no? Cualquier sociedad sabemos, ¿no? Que es un modelo complejo. Todo esto denomina tres cosas, ¿no? La economía, la política y la religión. Entonces, cada uno de estos elementos que te doy puede ser dominante y estructurado para otros, ¿no? Es una secuencia. No, entonces actualmente tenemos un retraso en nuestra cultura, ¿no? Vemos la falta de educación, la corrupción en la política, vemos todas estas circunstancias, ¿no? Que hace que estemos un poco flojos en el nivel cultural en nuestro país. Sí, exacto, y poco a poco nos está perjudicando, ¿no? Tanto para nosotros como estudiantes o para la misma ciudadanía, perdón. Así es. Sí. Bueno, como última pregunta tenemos, ¿cuáles crees que sean las consecuencias de un país sin cultura? Bueno, una de las consecuencias más vistas, ¿no? La vemos ahora en nuestros jóvenes, en la educación, ¿no? Que estamos llevando ahora, no todos tienen las mismas oportunidades, ¿no? Ya que la cultura en un país juega un papel determinante en el desarrollo de nosotros mismos, de sociedad, ¿no? Sin importar nuestra condición social o económica que estos tengan, ¿no? Siempre el factor cultural está inmerso en su desarrollo conductual, social y económico, como te lo mencionaba anteriormente, ¿no? De una u otra forma influye para que las personas alcancen un nivel de vida más adecuado, ¿no? Entonces las consecuencias son esto, de que se genera un vínculo de dependencia, ¿no? Dado que la identidad es compartida, ¿no? No puede desprenderse de quien la posee. Entonces aumenta la insatisfacción y la convivencia que se puede tomar, ¿no? Puede ser un poco opresiva. Entonces eso serían unas de las consecuencias que se ven más. Sí, exacto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por parte mía y por parte de Muchas gracias también. Por poder participar. Gracias también. Muchos éxitos. Gracias. Podemos afirmar que la mayoría de las personas, tanto como en épocas antiguas como también en épocas actuales, no saben el concepto de la palabra cultura. Sin embargo, el Perú puede mejorar mientras que entienda que la cultura es la gran fuente de conocimiento en todos los aspectos de un país. La cultura está en nuestras raíces, es nuestra esencia y es una tarea el poder mantenerla para futuras generaciones, sin perder lo más importante que tenemos,